Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Padre Eterno, tú eres el Señor de señores, tú eres el Rey de reyes. Todo lo que sucede, todo lo que hay, todo lo visible, todo lo invisible, Señor, es creado por ti, Señor. Y hoy te ponemos, Señor, esta palabra, este mensaje, Señor, lo que tú quieras hacer, Señor. Que el Espíritu Santo se mueva, Señor, en este lugar con libertad, con armonía, Señor. Porque somos vasos, Señor, dispuestos a recibir, Señor. Porque anhelamos, porque tenemos fuego y amor y pasión por lo que tú haces y lo que haces en nosotros. Así que toma control, Señor, de todo lo que tú quieras hacer, Señor, y hazlo en libertad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta semana, o este mes, nos dieron un tema a desarrollar que se llama el primer amor. Y me gustaría saber quiénes experimentan ese primer amor, quiénes han vivido ese primer amor. Y ay, 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 ay. Solo 2, solo 3, solo 10, solo 20, solo 100, 150 que somos. Y los que nos están viendo, es el primer amor. Y aquí la palabra nos habla de que sí ha perdido el primer amor. Entonces, ¿qué podemos pensar? ¿Está perdido? ¿No existe? ¿Ya no lo experimentamos? ¿Ya no sabemos qué se hizo? Así que pongámosle mucha atención a lo que el Señor quiere decir, porque tal vez el mensaje lo dio el Espíritu, porque sabe por dónde andamos. Aquí las cosas no suceden por casualidad. El mensaje base, el mensaje especial sobre el primer amor, que es muy claro, que es contundente y es directo, lo encontramos en Apocalipsis. Ya varios han venido tocando el mismo mensaje en estos días. Desde el capítulo 1 vemos cómo el apóstol Juan está en una prisión, metido en una isla que se llama Patmos. Ahí él está reunido con maleantes, con ladrones, con asesinos. Pero él, a pesar de estar privado de su libertad, él es un hombre libre en el espíritu. Su cuerpo está ahí metido, pero él es libre en su espíritu. Y así lo hace ver en el versículo donde dice que estando él en el Espíritu celebrando el día del Señor, oyó una voz muy potente detrás de él, como de trompeta, que le habló y le dijo: yo soy el Alfa, yo soy la Omega, yo soy el primero y soy el último. Él inmediatamente se dio cuenta quién le estaba hablando, porque él vio a Cristo glorificado. Él vio su esplendor, él vio su santidad, él vio su reflejo, él vio su poder. Él lo conocía muy bien y sabía que a quien estaba viendo era a Jesucristo. A partir de ese momento, el apóstol Juan empezó a escribir Apocalipsis, este libro de la revelación, que es el último libro de la Biblia. Porque él quedó impactado al ver la cara de Jesucristo, que era fuego. Él lo vio en otra dimensión. Y cuando él vio a su amigo, a Jesucristo, en esa dimensión, yo dije: vaya, qué interesante, qué importante, porque eso es lo que queremos para esta iglesia. Una renovación, una restauración, un impartimiento diferente, donde podamos honrar y glorificar a Jesucristo. Yo anhelo un avivamiento. Yo me pongo eléctrica, me pongo emocionada porque haya un avivamiento, porque haya sanidades, porque haya milagros, porque todo el mundo se goce, porque haya mucha alegría, porque todo eso lo trae el Espíritu Santo. Pero donde no hay un primer amor, es un poco difícil que esa naturaleza espiritual se manifieste. Así que amemos ese primer amor. Esa manifestación del Hijo de Dios es grande, es una dimensión diferente. Y cuando Juan se encuentra con Jesucristo,
glorificado, él empieza a ver a su amigo, el que conoció como el Cordero de Dios, ahora es el león de la tribu de Judá. Y este león de la tribu de Judá se le aparece al apóstol Juan para que escriba 7 grandes mensajes. 7 grandes mensajes para las 7 iglesias. Y le escribe al ángel de cada iglesia. Y el que habla de primer amor es el primer mensaje que fue mandado, fue enviado por Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Y dice así, Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y esto que está aquí, voy a leer, es lo que tiene que usted escudriñarse. ¿Por qué este tema en este mes? ¿A dónde está su primer amor? ¿A dónde quedó su primer amor? ¿A quién le rinde usted ese primer amor? Dice, yo conozco tus obras, dice Jesucristo. Nos está hablando a nosotros. Y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, muy bueno. Y has probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado, pero tengo una cosa contra ti. ¿Qué es? Aquí hay un pero muy grande de Jesucristo. Pero tengo una cosa contra ti, que has perdido el primer amor. Vemos que Jesucristo al principio empieza elogiando la iglesia de Éfeso, porque era una iglesia esforzada, valiente, con un gran trabajo que hacía para el Señor, que lo hacía en nombre de Jesucristo, que lo hacía por amor a Jesucristo, que había soportado mucha paciencia, porque los de Éfeso eran muy incómodos, muy difíciles. Éfeso era una iglesia comprometida con Dios, y eso se lo reconoce Jesucristo, pero se habían olvidado de Dios, del dueño de la obra. Eran expertas en Éfeso eran expertos los de la iglesia en dolor, en aflicción, en angustia, en soportar a las malas personas que seguro se oponían a lo que ellos hacían. Eran expertos en preservar la obra, pero se habían alejado del primer amor, se habían alejado del Señor de la obra, y eso era lo que Jesucristo estaba demandando. Dice en Apocalipsis 2:4, dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. A veces no sabemos, no entendemos, no experimentamos tal vez qué es el primer amor. Pero el hecho no es experimentarlo solamente, saber que es un primer amor, es mantenerlo. Y para mantenerlo hay que hacer algunas cosas que demanda que nosotros alimentemos ese primer amor. Jesucristo en el mensaje que le dijo a Juan que escribiera, le dice, yo sé que no han desmayado, yo sé que permanecen, yo sé que ese amor todavía se encuentra ahí, todavía está latente, muy agonizando, muy escondido, pero ahí está ese primer amor. La pasión se va bajando, se deja de orar, se deja de ayunar, se deja de alabar, se dejan de congregar, pierden la tolerancia, el Espíritu Santo empieza a perderse. Cuando ya no hay primer amor, ya a usted le cuesta mucho venir a la iglesia, le cansa venir a la iglesia, se afana por no querer venir a la iglesia, porque justificaciones siempre va a tener el enemigo para que no vengamos a congregarnos, porque no es lo mismo vernos por allá que estar aquí reunidos, porque es diferente. Ahora yo pensaba, esto es una iglesia donde hay profetas y Dios da mensajes, y son mensajes personales que necesitan unción y todo ese asunto. ¿Qué pasa si estamos al otro lado?
nos perdemos lo que Dios nos quiere decir, nos perdemos el mensaje. Y Dios nos ama de una manera especial y es personalizado, relación directa con el Señor. Este mensaje nos enseña que si dejamos de orar, de ayunar, de congregarnos, de hacer todo, de escudriñar la palabra, nos enseña este mensaje que podemos hacer el trabajo para Dios, pero sin amor. Y esto es duro, hacer la obra sin amor, porque se vuelve muy cansada, porque nos debilita, porque no se hace con pasión, con amor. Se hace sin amor porque no se conoce para quién se está haciendo, no se siente para quién se está haciendo, no se siente a quién estamos glorificando y exaltando. Cuando se hace la obra para Dios, se hace de manera tal vez correcta. Aunque a usted le cueste, aunque usted no esté apasionado, lo hace de manera correcta, pero el corazón es el incorrecto con el que lo está haciendo. No lo hace con esa pasión, con ese amor, con ese deseo, y usted está haciéndolo porque no hay ese primer amor en usted. Porque no es algo que a usted lo está moviendo a hacer las cosas para Dios, porque lo ama mucho. Cuando Jesucristo se refiere al primer amor, es un amor único, incondicional, específico para Él, para Jesucristo, para su Padre y para el Espíritu Santo. Si usted pone una cosa antes de ese primer amor, lo está poniendo a Él en un segundo, en un tercero o en quién sabe cuál posición. Porque Él no quiere que su amor sea cuestionado por nada ni por nadie. Él se lo merece porque Él se lo ganó. Él venció en la cruz del Calvario para que nosotros lo tengamos en ese primer lugar siempre. Nada de excusas, nada de incomodidades, nada de señalamientos, porque el que pierde el primer amor se comporta de esa manera. Así que Él es digno de que nosotros le demos la exclusividad, el primer lugar, el trono de nuestro corazón. Muchos lo llamamos Señor, Señor, pero andamos muy lejos del camino que Él nos marcó. Muchos amamos las cosas que Él odia y le decimos que lo amamos. No estamos caminando en ese primer amor. Dejar el primer amor es diferente de perder el primer amor. Cuando se pierde el primer amor, fue algo casual. Uno pierde cosas casualmente. Pero cuando dejamos ese primer amor, es intencional y principalmente cuando se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos con alevosía, premeditado y con ventaja. Porque usted deja de orar, deja de ayunar, deja de congregarse, todo eso que ya sabemos. Y usted sabe a dónde dejó de hacerlo. Usted sabe cuándo dejó de hacerlo. Usted sabe las causas, razones y situaciones por las que dejó de hacerlo. Y también sabe a dónde lo dejó. Entonces, usted sabe dónde dejó su primer amor. Cuando tenga gusto, cuando tenga necesidad, cuando esté en una tribulación, vaya y lo busca a donde lo dejó botado, a donde se deshizo de ese primer amor. Porque Dios es fiel y verdadero. Somos nosotros los que nos olvidamos de esa fidelidad, de ese primer amor. Cuando se pierde el primer amor, la presencia del Espíritu Santo se apaga, se disminuye. La pasión, el fuego, la unción, el avivamiento se apaga, se va terminando, se va acabando. Nada fluye y aún la profecía enmudece. Ya no hay ni para poner aceite en la lámpara y la lámpara ya se apagó. Y algunos estamos por llegar a esos niveles. Tenemos que apercibirnos de cómo anda ese aceite, cómo anda la pasión. Tal vez hoy de casualidad el Espíritu los jaló y los trajo. Tal vez de casualidad algunos que andan de larguito y nos ven por allá, por la pantalla, también el Señor los puso a ver esto. Porque con la pandemia, este es un tema trillado ya, pero muchos se quedaron del otro lado. Pero la Biblia es fiel y verdadera y dice, no dejéis de congregarse como muchos tienen por costumbre.
Y qué bonito es ver la iglesia llena. Y qué bonito es que más bien haya que estar buscando asientos, a ver a dónde acomodamos las personas, porque esto está así. ¿Será que este calor que sentimos, Gil y yo, es por tanta emoción y tanto amor de ver que estamos los hermanos juntos, que nos reunimos? Eso es bonito, esto aviva, esto apasiona, esto enciende. Y eso es lo que anhelamos. Vámonos a Lucas 15. Ahora retomamos otra vez este Apocalipsis. Lucas 15, 22. Todos nos conocemos esta parábola, pero es un ejemplo más de lo que es dejar el primer amor. Dice, el hijo le dijo al padre, es la parábola del hijo pródigo: Padre, he pecado. No, me perdí, 15, 22. Bueno, les cuento la historia porque dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestirle, ponerle anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro más gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. Esto es una reconciliación del Padre con el primer amor. Esto es lo que Dios va a hacer y su Hijo Jesucristo cuando aquellos que han perdido el primer amor se decidan buscarlo donde lo dejaron botado. La palabra del hijo pródigo dice que este padre tenía 2 hijos y el menor fue tentado en dejar la protección, la cobertura, el amor, la bendición que ese padre, que en este caso es nuestro Padre Celestial, tenía por ese hijo. Y él quiso irse al mundo, a revolcarse en el mundo, a perderse en el mundo, a saber y experimentar lo que es andar en el mundo. Que nosotros estamos al contrario, venimos del mundo a experimentar las cosas buenas de Dios, pero algunos están ahí un poquito apagados con el primer amor. Y este hijo se fue y rápido se quedó sin la herencia, perdió todo lo que el padre le dio. Rápido perdió sus vestiduras bonitas, limpias, lavadas, resplandecientes. Y al final, lo único que le quedó a este hijo de un buen padre, a este hijo que tenía cobertura, a este hijo que era amado, que era cuidado, fue ser empleado en una chanchera, en una porqueriza, donde él tenía que alimentar los cerdos. Me imagino en buena teoría, como a veces hablamos aquí, los tenía que bañar, y bañar a un cerdo es botar agua y jabón, porque en cuanto charco ve, y si tiene bastante barro, ahí se revuelca. Muchos somos así. Muchos, después de que el Señor nos limpió, nos lavó y nos dio su sangre, nos devolvemos al charco a ensuciarnos, a revolcarnos. Y él, cuando veía la comida de los cerdos, un hombre que vivía bien, un hijo pródigo, donde veía la comida de los cerdos, la deseaba, la anhelaba, las algarrobas de los cerdos. Si el chancho es sucio, no creo que le laven mucho la palangana o el tarro donde le dan. Y él anhelaba comer eso, o sea que no tenía ni siquiera eso para comer, no tenía libertad de coger. Si cogía algo para comer, me imagino que lo hacía escondido. Cuando le llegó un de repente de Dios, ¿de quién era él? Que él era hijo de un padre que lo amaba, de un padre que le daba su lugar de honra, de un padre que tenía muchos recursos, de un padre que era íntegro y seguía siendo íntegro porque tenía muchos sirvientes y los trataba como hijos. Un buen padre, y él en esa condición, en esa rebeldía y en ese pecado, hasta que sintió arrepentirse y regresar a su casa donde él era digno de existir, de estar y de permanecer. Y que había abandonado todo ese primer amor que su padre le había dado por tirarse al mundo. Cuando su padre lo vio, sucedió esto que les dije. A la distancia fue y lo alcanzó, lo abrazó. El hijo se humilló, le pidió perdón, el padre lo perdonó de todo corazón.
Le dijo a sus siervos que lo alistaran, que le dieran las mejores ropas, que le dieran el mejor vestido. No porque le dieron una ropa nueva, no porque le dieron alhajas, no porque le dieron buen calzado, sino porque lo estaba honrando nuevamente. Le estaba honrando y dándole el lugar de privilegio que él venía a ocupar y que nadie lo había ocupado, porque él es importante para el Padre. Así que todo el que ha dejado el primer amor, todo el que se ha apartado, es recomendable que nos veamos como este hijo pródigo. Que el Señor haga fiesta, que el Señor se alegre, que el Señor vuelva a lavar nuestras vestiduras y que nos dé honra y nos unja cuando nos arrepentimos de haber dejado este primer amor. Tenemos en 1 Tesalonicenses, vamos a leer ahí un poquito, 2:7. Aquí es el apóstol Pablo hablando, otra versión que viene de no conocer el primer amor a enamorarse total y perdidamente por nuestro Señor Jesucristo. Dice Tesalonicenses 2:7. Y antes fuimos tiernos entre vosotros. Esto es Pablo hablando a la iglesia de Tesalonicenses. Como la nodriza cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo se está viendo como una nodriza. Pablo se está viendo como una niñera. Pablo ama a todo aquel que le ha llevado el mensaje de Dios. Los ama como un padre. Tan grande es nuestro afecto por vosotros. ¿Cuánto cuesta a veces, verdad? Poder hablarle a la familia directa, a los cercanos, el afecto que les tenemos, el cariño que los tenemos. Hay gente que no es libre en esas cosas, pero aquí dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, no solo la palabra de Dios, sino que Pablo quería darles más, sino también nuestras propias vidas. Ya hubo uno que dio su vida por cada uno de nosotros. Y aquí Pablo encontró a Jesucristo de una manera tan específica, tan única, y aprendió a amarlo de una manera especial, que quería dar la vida por todos aquellos que todavía no conocían el mensaje y el dueño del mensaje. Dice, sino también vuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿De qué manera el apóstol Pablo llegó a amar a Jesucristo? Se apasionó por ese primer amor y hasta el último día de su vida no perdió ese primer amor. Y recordemos quién era Pablo: perseguidor de cristianos, con derechos legales porque le daban cartas para perseguir a los cristianos, a los que profesaban la fe, a los que acababan de conocer a Jesucristo y vieron cuando lo crucificaron siendo inocente y todo lo que pasó en ese momento. A esos perseguía, a hombres de testimonio, a hombres que hacían la obra de Dios. Pero ¿qué hizo Jesucristo? El dueño de la obra lo dejó ciego. En un de repente le quitó la vista, le cambió la visión. Y a los 3 días estaba viendo diferente, estaba viendo de manera contraria. Ya no estaba viendo al que tenía que perseguir, ahora estaba viendo al que tenía que defender. Un primer amor íntegro, intachable, de hoy para hoy. ¿Y nosotros cuánto tiempo tenemos de estar cerca de ese primer amor? Podremos aumentar unos niveles, unos puntitos más, unas rayitas más, para entender quién es Jesucristo. Ese que se le apareció a Pablo, ese que lo dejó ciego para cambiarle la visión, ese que le cambió el camino para que empezara a apasionarse por los que él perseguía, para que quisiera dar la vida por esos. Pablo hacía unos viajes extensos, largos, de mucho sacrificio, de mucha paciencia, porque no a todos los que le hablaban lo atendían bien o lo recibían bien. Siempre había otros Pablos iguales que él que heredaron lo que él ya dejó.
Ese es el primer amor que el apóstol Pablo quiere enseñarnos a nosotros. Hacer esa obra, hacer esa manifestación tan grande de amor por nuestro Señor Jesucristo. Por lo menos hablar qué ha hecho Jesucristo en nosotros. Testificar de lo que Él hace con todo lo demás que hacemos sin que nadie nos vea, para tener una comunión con Él. Debemos ser devocionales, íntegros para Jesucristo, sin reservas, darnos delante de Él, de predicar el evangelio, de traer a algunas personas, por lo menos que oigan quién es el Señor de la obra. Y ese amor tan grande que Pablo llegó a experimentar es el reflejo de aquel amor al que tanto persiguió. Se volcó de ese odio, de esa persecución, a un amor intachable, a un amor grandísimo, a un amor que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por seguir manteniendo ese amor que conoció y le cambió la vida. Pablo fue movido por el amor, sacrificó su vida por ese primer amor, cambió su camino por ese primer amor, caminó tras la huella de Jesucristo, porque Él era su modelo, Él era su poción, Él era su fuego, Él era su unción, Él era lo que Él andaba buscando, porque Él de por sí era muy apasionado, tanto para perseguir como para volver a amar lo que Él representa. Él era preso de ese bendito y grande amor que es Jesucristo, con el deseo de glorificarlo en todo momento y en todo lugar, y atenderlo con amor y dignamente. ¿Podremos nosotros hacer algo así? Y volvemos a Apocalipsis 2, donde el Señor nos dice en el versículo 4 a lo que nos quiere llevar. Pero una cosa tengo contra ti. Pero una cosa, y por dicha solo una cosa, porque debería ser una lista muy grande, que has dejado el primer amor. Pero has dejado el primer amor. Y lo dice nada más y nada menos que el que tiene derecho legal de reclamarnos de que hemos dejado el primer amor. Y dice también en el 5, recuerda por tanto, ¿cuáles quieren recordar? ¿Cuáles ya están recordando? Lo que aquí dice el Señor, recuerda por tanto de dónde has caído. Bonita la palabra, ¿verdad? Caído. ¿Cuántos se han caído? ¿Qué es una caída? ¿Qué es un deslizamiento? ¿Qué es que algo se nos pierda, que algo se quede fuera? Y Él dice, ¿quién te empujó? ¿A dónde te resbalaste? ¿A dónde te deslizaste? Tenemos que identificar qué nos está pagando, qué nos está quitando, qué no nos deja volver a ese primer amor, qué nos está quitando la pasión, el fuego, la unción, gritos de alegría, de júbilo, todo eso. Es el primer amor, es Jesucristo reclamando, demandándonos lo que es suyo. Es que nos recuperemos ese fuego, que recuperemos ese amor, que avivemos ese amor, porque eso es decisión nuestra, es una decisión personal. Usted quiere, tiene que desearlo, es buscar esa intimidad, es buscar la presencia, es sacar las distracciones, sacar toda aquella carga, tarea y trabajo que no edifica a Dios ni lo estamos haciendo con amor. ¿De a dónde caíste? ¿A dónde estuvo tu zancadilla? ¿De a dónde dejaste? Ya pusimos una excusa, la pandemia, y es la del momento. Porque si usted no reconoce que la palabra dice caída, que usted se cayó, que dejó el primer amor, usted no es sincero. ¿Cuáles son las distracciones? ¿Qué es lo que a usted más le agrada hacer que no es para Jesucristo? ¿Qué ocupa ese primer lugar? ¿En qué lugar lo tenemos a Él? Recuerda, dice el mensaje,
no son palabras mías. Te caíste, recuerda. Y la palabra nos da 3 cosas que Él quiere que hagamos para volver a ese primer amor. Que usted sepa de a dónde cayó, que usted sepa dónde están sus chichotas, sus heridas, sus golpes. Que usted se arrepienta de todo corazón, como hizo el hijo pródigo. Arrepentirse no es solo sentirse mal, es sentirse requete mal, porque a quien estás defraudando es a Jesucristo. Así que no es un dolorcito nada más de superficial, es escudriñarse y llegar hasta las emociones, hasta la mente, y lo último que usted tiene que restaurar es el cuerpo. El espíritu, el alma y por último el cuerpo, cuando usted se dio cuenta que se cayó y quiere arrepentirse. Porque no es solo sentirse mal por fuera, es un cambio lo que Jesucristo está pidiendo hoy de dirección. No es ni siquiera meter la reversa, es un giro en U. Es cambiar la ruta que llevamos. Es devolvernos de donde teníamos el primer amor, para regresar a Jesucristo. Es un cambio radical, oportuno y demandante que está haciendo el dueño de la obra. Es hacer cosas contrarias, es hacer cosas diferentes a las que venimos haciendo. Es cambiar la conducta, es cambiar el patrón, es cambiar la vestimenta espiritual, es cambiar el pensamiento espiritual. Y nada hacemos estarlo diciendo desde acá, porque quien tiene que empezar a hacer su cambio es usted y todos los que se quedaron pensando al principio que a dónde estaba el primer amor. Todos tenemos que hacer ese cambio, tomárnosla en serio, masticar este cambio importante, porque queremos algo diferente en este lugar. Ver a Jesucristo tal como es, que tiene una cara de fuego, una cara de sol, que es santo, que es puro y sobre todo que está vivo. Cristo no está muerto y su sangre tiene poder para tapar ese arrepentimiento que ya usted está sintiendo. Debemos hacer las buenas obras y son obras básicas, obras que un creyente nuevo tal vez no las sepa, pero se les explican y ya saben hacerlas. Tenemos que volver a ese primer amor, a ese romance divino que teníamos con nuestro Señor Jesucristo. Él estaba muy contento y nosotros estábamos motivadas, apasionados por ese primer amor. Retomar la pasión para todo lo que hagamos, para orar, para ayunar, para leer la palabra, hacer devocionales, participar en reuniones, adorarlo. A Él le encanta que lo adoremos, buscarlo y contar de las grandes maravillas, prodigios y milagros que nuestro Señor Jesucristo hace en nosotros y en muchas otras personas. Entonces, dice en la parte del último versículo, que si no te arrepientes y no haces las primeras obras, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. No lo digo yo, lo dijo Jesucristo, lo replicó, si eso merece un gran ayayay, porque ya es determinante. Ya esto es para que usted ponga las barbas en remojos. Te va a quitar el candelero porque ya no hay aceite, ni hay a dónde ir a comprar aceite como a las 10 vírgenes. Es el momento final en que usted tiene que determinar dónde se cayó, a dónde quedó todo lo que usted hacía, arrepentirse y volver a hacer las obras. Pero si no hacemos estas 3 cosas, el candelero se apaga, la mechita se apaga, el aceite ya no hay. ¿Y cómo vamos a quedar todos los que no tenemos ese primer amor? En tinieblas. Y las tinieblas no son de Dios. Entonces, ¿para dónde agarraríamos?
Es necesario, hermanos, que ese candelero quede con luz. Es necesario que demos ese giro en U. Es necesario que nos devolvamos, apasionémonos, propongámonos, designémonos a hacer ese cambio, a lo que el Señor nos está llamando. El fuego está en peligro, está amenazado de ser quitado. El Señor está esperando. No sé por qué me viene la visión del jueves de Mao, el viernes, de ese alcance que tenemos con eso. Tenemos un alcance todavía de aceite para poder encender esa pasión, ese fuego y empezar a hacer las cosas que hay que hacer. No esperemos a que Él nos apague, a que nos quite la luz, a que nos quite el fuego, sino que más bien hagamos lo contrario. Hagamos cosas diferentes. En su iglesia, en su ministerio, en su servicio, hagamos cosas diferentes, porque esto es personal, es emocional, es su decisión. Él insistió a Juan y le dijo: escríbele, Juan, háblales, infórmalos, que están desenfocados, que no tienen su primer amor, no tienen interés por las ovejas que se pierden y las que ya están perdidas. No les interesa la sanidad, ya no les interesa la santidad, ya no imploran por mi presencia. Le dijo a Juan: ya antes le pedíamos y le pedíamos y le pedíamos y ya no imploran por mi presencia. Ya están satisfechos con lo que es, con lo que ya les di y no se acuerdan de que yo soy y sigo siendo el Dios de todas las cosas, el dueño de todo lo que existe. Ya no quieren ni mi unción, ni mi intervención divina, porque ya todo fue hecho. Y ahora no descansan en mis brazos, sino que buscan cualquier otro brazo donde descansar. Dile, Juan, que todavía hay tiempo, que todavía hay oportunidad, que está por apagarse el candelero. Y estaba yo en esta situación de masticar y rumiar la palabra. Y Dios me trajo un ejemplo del primer amor que usted y yo conocemos, para ver si acaso de esta manera usted se sensibiliza con la palabra de hoy, de lo que Dios quiere que usted haga. Le pedí perdón a los papás de ese bebé que tengo ahí, porque Esteban y Stephanie, pónganse de pie para que los vean. Por mucho tiempo le pidieron a Dios que les diera un bebé, ese que tienen en brazos. Entonces, ¿qué hace la persona cuando anhela un milagro? Oran, ayunan, estas son las buenas obras. Oran, ayunan, danzan, bailan, escudriñan las escrituras y, como me dijo Stephanie cuando le pedí permiso, y mucha fe. Y mucha fe. Y ahí a muchos nos pidieron que oráramos, que desatáramos a ese bebé. Porque así es el primer amor. Cuando usted necesita algo de Dios, usted lo hace, usted se mete, usted se entrega, usted busca, pero aparte de eso busca un montón de gente que también lo apoye en oración. Pero si usted no se mete en el asunto, nada hacemos con toda la iglesia estar orando, porque Dios los que quiere son a ellos. Ahí tienen en la mano el milagro. ¿Y usted cree que ellos se van a olvidar de ese primer amor? Si lo tienen vivito ahí, si lo tienen en sus regazos. Cada vez que quieran apagar el fuego, el Señor les va a recordar lo que les dio. Les dio la promesa que ellos querían, le dio el milagro que ellos querían. Y seguía Dios diciéndome: y a los que le han pedido una casa y Dios se las dio, y se les olvidó el bebé, porque vive, porque pide, porque come, porque va a seguir creciendo, entonces ellos lo van a tener ahí en mente. Pero el que pide una casa, tiene su casa y se olvidó de que ayunó, oró, se congregó, buscó a Dios, lo amó con intensidad, le dijo: ¿por qué no me has contestado? Ya he esperado mucho, y hasta le reclamó. Le dio la casa y tal vez lo tenemos al otro lado de la pantalla. Y el primer amor, si está muy largo,
no es primer amor, hay otras cosas primero y segundo. También me traía, y es un caso que hemos visto mucho, por lo menos yo, a los que les pide un carrito. Porque Dios tiene órdenes y la orden es el primero y le ha dado a más de una persona el carrito en las mismas condiciones, con ayuno, con promesa, con oración, con alabanza, con el pueblo todo orando por eso. Y cuando tienen el primer carrito cambian el orden de prioridades. Ahora que tenemos fines de semana largos, entonces se van desde el viernes, hay plata, hay salud, hay disposición. Y el domingo no vinieron, porque lo primero que dice Dios es la familia, ¿cierto, pastora? El primer ministerio es, pero sigue siendo Jesucristo el primero, el que ocupa el primer lugar. Y con estos 3 ejemplos, les digo, hermanos, Dios nos ama mucho. Conozco la misericordia de Dios ampliamente, la he experimentado y de cerca. Conozco que es un Dios de amor, pero se llega a cansar. Que no nos apague la luz, que no nos apague el candelero. Que sigamos motivados en esa línea, porque cuando usted lo hace, la comida diaria no cuesta tanto. Habrá uno que otro estorbillo, pero usted busca el tiempo, usted dispone el tiempo, usted se acomoda a las rutinas del día, usted se acomoda a las prioridades. Y si un día no lo hizo, el otro día ya sabe que tiene una deuda, la hace doble. Aumenta los minutos, aumenta todo. Así que, hermanos, una cosa tengo contra ti, dijo Jesucristo, que has dejado tu primer amor. Así que ya sabiendo lo que el Señor está pidiendo hoy, vamos a orar. Métase usted a ver a dónde dejó todo lo que ha perdido y empiece a orar. Empiece a clamarle a Dios, empiece a buscar.